¿Por qué a Maduro le preocupa el acuerdo militar firmado por Trump y Bolsonaro? El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y el del brasileño Jair Bolsonaro firmaron un acuerdo militar sin precedentes. La noticia no fue bien recibida en Caracas, donde Nicolás Maduro rechazó la nueva agenda militar. Este domingo, en la sede del Comando Sur en Miami, Estados Unidos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un acuerdo militar sin precedentes con Estados Unidos del que se conocen hasta ahora pocos detalles, pero con el que, según Folha de Sao Paulo, Brasil se abre al mercado de defensa más grande del mundo. La noticia del trato entre Estados Unidos y Brasil no fue bien recibida por Nicolás Maduro en Venezuela, pues dice que se hizo para promover una guerra contra su país. ¿De qué se trata todo? ¿Qué significa el trato entre Estados Unidos y Brasil? El acuerdo firmado en el área de defensa se conoce como el RDTIE, que significa Research, Development, Testing and Evaluation, investigación, desarrollo, pruebas y evaluación en español. Comenzó a ser negociado por iniciativa de Estados Unidos en 2017, cuando Michel Temer era presidente de Brasil. Sin embargo, las noticias estuvieron estancadas por un tiempo hasta que llegó Bolsonaro al poder y se aceleraron las negociaciones. Con el acuerdo se espera que los dos gobiernos firmantes desarrollen proyectos conjuntos que incluyen la capacidad de suministrar o mejorar las capacidades militares de las dos partes. En pocas palabras, el acuerdo permite alianzas en el desarrollo de tecnología de defensa por parte de compañías privadas, que pueden utilizar financiamiento público de ambos países. En marzo del año pasado, ambos presidentes firmaron un acuerdo de salvaguardias tecnológicas que permite el uso de la base de Alcántara, en el norte de Brasil, para el lanzamiento de cohetes estadounidenses. ¿Qué más pasó entre Brasil y Estados Unidos? Bolsonaro también se reunió con Donald Trump, afianzando la alianza entre los dos líderes. Desde luego, el tema de Venezuela estuvo en la discusión. Bolsonaro también programó reuniones con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, quienes también han liderado la campaña contra Maduro. Estados Unidos ha sido un aliado importante para la oposición venezolana y ha apoyado rotundamente a Juan Guaidó, reconocido por más de 50 naciones como el presidente interino de los venezolanos. Pero su popularidad, así como las conversaciones sobre Venezuela, se ha desvanecido con el tiempo. ¿Por qué preocupa a Maduro? Esta es una alianza importante a nivel regional, considerando que los dos gobiernos han liderado la campaña contra el gobierno de Maduro en Venezuela. El mandatario chavista ha asegurado que este trato entre Brasil y Estados Unidos es parte de la agenda militar que se libra en su contra y que con ella esperan reactivar los planes para que deje el poder. Desde el norte se ha decidido un plan para traer la guerra a Venezuela, el terrorismo para desestabilizar a Venezuela, para llenar de violencia, para escalar un conflicto de carácter violento, armado y justificar la invasión de nuestro país, insiste Maduro. Además, Maduro ha culpado al gobierno colombiano de participar en una estrategia para llevar la guerra a Venezuela. Iván Duque se vino desesperando para cumplir a Trump y mandar mercenarios para llenar a Venezuela de la guerra, dijo Maduro al referirse a una reunión que sostuvo el presidente colombiano y Donald Trump. ¿Por qué Estados Unidos y Brasil, o Estados Unidos y Colombia, deben tener en su agenda militar a Venezuela? Se preguntó el canciller Jorge Arreaza en una declaración ante el cuerpo diplomático acreditado en Caracas y acusó al jefe del Comando Sur estadounidense, el almirante Craig Fowler, de preparar una operación a gran escala contra el país petrolero. ¿Cómo están las relaciones entre Brasil y Venezuela? Bolsonaro ordenó el retiro de sus diplomáticos en Venezuela y pidió a Maduro retirar a sus representantes de territorio brasileño. Esto significó un recrudecimiento del quiebre entre los dos gobiernos. Esto se suma
el asalto perpetrado por militares desertores venezolanos a un estancamiento de la Fuerza Armada de Venezuela en el estado de Bolívar en la frontera con Brasil. Las relaciones entre ambas naciones están en su peor momento, aunque además de estos hechos no se han presentado graves incidentes en la frontera. ¿Hay amenazas de un ataque a Maduro? No, pero Estados Unidos continúa con su campaña de máxima presión contra Maduro y su círculo. Recientemente salieron a flote los rumores sobre un posible bloqueo naval a Venezuela, que se sumaría a las sanciones impuestas por Washington contra el país caribeño y su estatal petrolera PDVSA. El bloqueo naval es reconocido por las Naciones Unidas como una modalidad del uso de la fuerza, es un acto de guerra y, sin embargo, se plantea en la Oficina Oval, se plantea en el Departamento de Defensa, se plantea en el Departamento de Estado, se plantea en visitas de presidentes de gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos, expresó. ¿Qué puede pasar? Marco Rubio ya ha dicho que mantendrá su pulso contra Caracas hasta que Maduro deje el poder, por lo que anuncia medidas adicionales. Arreaza acusó a Guaidó de intentar precipitar un escenario de conflicto con su convocatoria a una manifestación para el martes hacia la sede, el Palacio Legislativo en Caracas. El chavismo llamó a otra movilización en la zona. Los alrededores del edificio del Parlamento amanecieron estos lunes militarizados, con presencia de tanques y vehículos blindados, en ejercicios militares llevados a cabo por la Fuerza Armada. Sin embargo, con todas las miradas puestas sobre la crisis originada por el brote del coronavirus, es poco probable que de momento el gobierno estadounidense se concentre en reactivar su agenda en la región. Régimen de Maduro acusa a Estados Unidos de preparar operación a gran escala. El presidente brasileño se reunió el sábado con su par estadounidense, Donald Trump, quien 5 días antes había recibido el mandatario colombiano Iván Duque. El régimen de Venezuela rechazó este lunes la agenda militar de Estados Unidos, Brasil y Colombia contra la dictadura de Nicolás Maduro, en reacción a un acuerdo de cooperación alcanzado por la administración de Jair Bolsonaro con el Comando Sur estadounidense. ¿Por qué Estados Unidos y Brasil o Estados Unidos y Colombia deben tener en su agenda militar a Venezuela? Se preguntó el canciller de la dictadura Jorge Arreaza en una declaración ante el cuerpo diplomático acreditado en Caracas y acusó al jefe del Comando Sur estadounidense, el almirante Craig Fowler, de preparar una operación a gran escala contra el país petrolero. El domingo, en la sede del Comando Sur en Miami, Bolsonaro y Fowler firmaron un acuerdo bilateral de defensa para el desarrollo de nuevas capacidades militares. El presidente brasileño se reunió el sábado con su par estadounidense Donald Trump, quien 5 días antes había recibido al mandatario colombiano Iván Duque. A finales de enero, Colombia y Estados Unidos realizaron ejercicios militares conjuntos. Arreaza condenó amenazas de un bloqueo naval que se sumaría a las sanciones impuestas por Washington contra el país caribeño y su estatal petrolera PDVSA. El bloqueo naval es reconocido por las Naciones Unidas como una modalidad del uso de la fuerza, es un acto de guerra y sin embargo se plantea en la Oficina Oval, se plantea en el Departamento de Defensa, se plantea en el Departamento de Estado, se plantea en visitas de presidentes de gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos, expresó el canciller del régimen. Estados Unidos, Colombia y Brasil forman parte del medio centenar de países que reconocen al líder parlamentario opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, después de que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional declarara usurpador a Maduro acusándole de ser reelecto en votaciones fraudulentas. Maduro dijo el sábado que la Casa Blanca tendría un plan de guerra contra Venezuela. Arreaza acusó a Guaidó de intentar precipitar un escenario de conflicto, con su convocatoria a una manifestación para el martes hacia la sede del Palacio Legislativo en Caracas. El chavismo llamó otra movilización en la zona. Los alrededores del edificio del Parlamento amanecieron este lunes militarizados, con presencia de tanques y vehículos blindados, en ejercicios militares llevados a cabo por la Fuerza Armada.